La historia de Coca-Cola es una de esas historias que empieza de una manera bastante pequeña y hasta algo accidental, pero que con el tiempo crece y crece hasta convertirse en un fenómeno global, casi imposible de imaginar para quienes vivían en aquella época. Lo increíble es que todo comenzó en el año 1886, en una ciudad de Estados Unidos llamada Atlanta, Georgia. En ese momento, había un señor llamado John Steed Pemberton, que era farmacéutico y tenía su propia farmacia, algo bastante común en esa época. Pemberton no era solo farmacéutico, también era químico y había servido en la Guerra Civil de Estados Unidos. Él estaba interesado en crear una especie de remedio para aliviar dolores de cabeza y otros malestares que la gente solía tener, ya que en esos tiempos no había muchas opciones en cuanto a medicamentos eficaces para esos problemas. Así que se puso a experimentar con diferentes ingredientes, mezclando cosas aquí y allá en su pequeño laboratorio. Pemberton ya había creado varias cosas antes de dar con la fórmula de lo que hoy conocemos como Coca-Cola. Por ejemplo, había inventado un vino de coca, que era una bebida alcohólica que contenía extracto de hojas de coca, el mismo ingrediente que eventualmente se usaría en la Coca-Cola. Sin embargo, por aquellos años, el gobierno local de Atlanta aprobó una ley que prohibía la venta de bebidas alcohólicas, y esto fue un problema para Pemberton. Pero como era un hombre de ingenio, decidió modificar su receta original y quitar el alcohol. En su lugar, comenzó a experimentar con agua carbonatada, que es básicamente agua con burbujas, y con otros ingredientes. Así fue como terminó creando un jarabe dulce, que al mezclarse con agua carbonatada, daba como resultado una bebida refrescante que, aunque no lo pareciera en ese momento, cambiaría la historia del mundo de las bebidas. En un principio, la Coca-Cola no era vista como una bebida para disfrutar o refrescarse en los días de calor, sino que más bien se vendía como una medicina, un tónico para el cerebro y los nervios. Se promocionaba como algo que podía aliviar el dolor de cabeza, mejorar la concentración y dar energía. Esto tenía algo de sentido, porque uno de los ingredientes principales de la Coca-Cola original era el extracto de hojas de coca, que contiene alcaloides como la cocaína. Sí, así como lo lees, la Coca-Cola en sus primeros años contenía una pequeña cantidad de cocaína, aunque en ese momento no se sabía tanto sobre los efectos negativos de esta droga. No fue hasta años más tarde que la cocaína fue eliminada de la fórmula, pero en sus inicios era parte fundamental de la receta. Aparte de las hojas de coca, otro ingrediente clave era la nuez de cola, de donde viene el nombre Coca-Cola. La nuez de cola es rica en cafeína, lo que también ayudaba a darle ese efecto estimulante a la bebida. Así que, en resumen, la Coca-Cola original era una mezcla bastante interesante de ingredientes, y no era raro que la gente la viera como una especie de medicina. El nombre Coca-Cola también tiene su propia pequeña historia. Fue idea del socio de Pemberton, un hombre llamado Frank M. Robinson. Robinson no solo fue quien le dio el nombre, sino que también diseñó el famoso logotipo con letras cursivas que todos conocemos hoy en día. Él pensó que el nombre Coca-Cola sonaba bien, fácil de recordar, y además reflejaba los dos ingredientes principales de la bebida. Así que, en 1886, empezaron a vender Coca-Cola en la farmacia de Pemberton en Atlanta. Lo curioso es que, al principio, no fue un éxito rotundo. De hecho, el primer año de ventas fue bastante modesto. Vendían la Coca-Cola a 5 centavos el vaso, pero no era algo que todo el mundo estuviera desesperado por probar. Sin embargo, Pemberton y Robinson no se dieron por vencidos, y poco a poco la bebida comenzó a ganar popularidad entre la gente local. Lamentablemente, Pemberton no vivió para ver el éxito masivo de su creación. En 1888, solo 2 años después de haber inventado la Coca-Cola, Pemberton murió. Lo que es más triste es que murió sin saber que había creado una de las marcas más icónicas del planeta. Antes de morir, vendió partes de su negocio a varios socios diferentes, porque estaba enfermo y necesitaba dinero para pagar sus gastos médicos. Uno de esos socios era Asa Griggs Candle, quien se convertiría en la figura clave para llevar la Coca-Cola al siguiente nivel. Después de la muerte de Pemberton, Candle compró la mayoría de los derechos de la fórmula y el nombre de Coca-Cola. Candle no era un científico ni un químico como Pemberton, pero era un hombre de negocios con una gran visión para el futuro. Él se dio cuenta de que Coca-Cola podía ser mucho más que una simple bebida medicinal vendida en una farmacia local. Bajo el liderazgo de Candle, Coca-Cola empezó a expandirse rápidamente. Una de las primeras cosas que hizo fue invertir mucho en publicidad, algo que en ese momento no era tan común como lo es hoy. Candle fue uno de los pioneros en usar anuncios publicitarios y cupones de descuento para promocionar Coca-Cola. De hecho, una de sus estrategias más brillantes fue regalar cupones para que la gente pudiera probar la bebida gratis. Esto hizo que cada vez más personas conocieran Coca-Cola, y una vez que la probaban, muchos se enganchaban con su sabor refrescante y único. También comenzó a vender Coca-Cola en otros lugares más allá de las farmacias.
Esto fue un gran cambio, porque hasta ese momento la bebida solo se servía en las típicas fuentes de soda que había en las farmacias, donde la gente se sentaba y pedía un vaso de algo para tomar. Candle se dio cuenta de que, si lograba llevar Coca-Cola a otros establecimientos, podría llegar a un público mucho más amplio. Así que empezó a asociarse con otros tipos de comercios y a distribuir la bebida en todo Estados Unidos. Un cambio importante que ocurrió bajo la dirección de Candle fue la eliminación de la cocaína de la fórmula. Aunque la Coca-Cola original contenía una pequeña cantidad de cocaína, para principios del siglo XX, la sociedad comenzó a darse cuenta de que la cocaína tenía efectos peligrosos y adictivos. En 1904, Coca-Cola cambió su fórmula para eliminar por completo la cocaína, aunque todavía utilizaban hojas de coca, pero solo las que habían sido procesadas para eliminar el alcaloide. A pesar de este cambio, Coca-Cola continuó siendo una bebida popular y la gente no pareció notar mucho la diferencia en el sabor o el efecto. Uno de los momentos más importantes en la historia de Coca-Cola ocurrió en 1899, cuando dos abogados de Tennessee, Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, se acercaron a Candle con una idea que cambiaría para siempre la manera en que se distribuía Coca-Cola. Lo que propusieron fue embotellar la bebida. Hasta ese momento, la Coca-Cola solo se vendía en fuentes de soda, donde te la servían en vasos. Pero embotellar la bebida significaba que la gente podría llevarse Coca-Cola a casa o disfrutarla en cualquier lugar, algo que hasta ese momento no era posible. A Candle le gustó la idea y les vendió los derechos de embotellamiento por una cantidad relativamente baja. Lo que no sabía en ese momento es que esta decisión convertiría a Coca-Cola en un fenómeno aún mayor. Las primeras botellas de Coca-Cola eran bastante simples, pero en 1915 la compañía decidió diseñar una botella más distintiva. Querían una botella que fuera tan única que la gente pudiera reconocerla incluso en la oscuridad o si estaba rota en el suelo. Así fue como nació la famosa botella de vidrio con forma curva, que se ha convertido en uno de los diseños más icónicos de todos los tiempos. La botella de Coca-Cola es tan reconocible que, incluso si no ves la etiqueta, sabes que es una Coca-Cola solo por la forma de la botella. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, y aunque Coca-Cola ya era muy popular en Estados Unidos, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando realmente se convirtió en un fenómeno global. Coca-Cola tuvo una estrategia muy inteligente durante la guerra. Ofrecieron vender la bebida a los soldados americanos por solo 5 centavos, sin importar en qué parte del mundo estuvieran. Para cumplir con esta promesa, construyeron fábricas de Coca-Cola cerca de las bases militares en diferentes países, lo que permitió que los soldados pudieran disfrutar de su refresco favorito incluso en medio del campo de batalla. Esto no solo hizo que Coca-Cola se convirtiera en algo inseparable de la vida de los soldados, sino que también ayudó a que la bebida se introdujera en otros países. Cuando los soldados volvieron a casa después de la guerra, ya estaban acostumbrados a tomar Coca-Cola, y esto ayudó a consolidar aún más la marca en el mercado estadounidense. Durante las décadas siguientes, Coca-Cola continuó expandiéndose por todo el mundo, y la compañía se volvió experta en crear campañas publicitarias que asociaban la bebida con momentos felices y especiales. Una de las estrategias más exitosas fue su asociación con las festividades navideñas. Coca-Cola empezó a usar a Papá Noel o Santa Claus en sus anuncios, y aunque no inventaron la imagen de Santa Claus, sí ayudaron a popularizar la versión moderna de él, un hombre gordito, simpático y vestido de rojo. Esta imagen de Santa se convirtió en la representación más común del personaje y ayudó a fortalecer aún más el vínculo emocional entre Coca-Cola y los momentos festivos. Sin embargo, no todo fue siempre fácil para Coca-Cola. En los años 60, comenzaron a enfrentar una competencia seria por parte de Pepsi, que lanzaba campañas enfocadas en los jóvenes, presentándose como la bebida de la nueva generación. Pepsi empezaba a ganar terreno entre los consumidores más jóvenes, mientras que Coca-Cola parecía más tradicional y conservadora.